Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos, mis amados. Hemos estado batallando acá con la energía eléctrica en el sector. Se había ido, pero bueno, aquí estamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Un saludo especial para todos los que están conectados. La gracia del Omnipotente sea sobre ustedes. Como llevamos más de unos 40 y algo minutos, vamos a dar inicio porque el tiempo nos apremia. Y con la ayuda del Señor, de pronto compensamos un poquito ese tiempo. Si ustedes tienen hoy apremiar esta clase y este aprendizaje en vista de que la energía eléctrica se fue. No lo voy a tener hasta las 10, pero sí unos cuantos minuticos más para compensar, por lo menos dejar en una media hora que podamos reemplazar en la próxima clase. Si ustedes a bien, los que deseen, en un momento dado yo les digo, bueno, tenemos esta media hora para ajustar un poquitico de la clase que estuvimos viendo y la completamos en su totalidad. Amén. Gracias te damos, eterno Dios, por este momento maravilloso que nos otorga para estar en presencia tuya y en comunión con mis hermanos en Cristo, estos líderes de Dios que se preparan cada día y se capacitan para avanzar y crecer en el Espíritu, en conocimiento, en revelación de Dios, para toda buena obra en el ministerio. Bendícelos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias damos a Dios. Bueno, queridos, vamos de inmediato, vamos a ir, puedes colocarme las diapositivas, tenerlas allí listas. Yo voy a leer un texto bíblico. Si tienen la Biblia ustedes allí sería interesante, pero vamos a leerlo desde acá. Vamos a ir a la palabra de Dios, iniciar con un versículo bíblico, Colosenses en su capítulo 2 y versículo 8. Vamos a ver qué nos dice la Sagrada Escritura. En su momento yo quería leerlo en otra versión. Es más, como quedamos aquella vez, tenga pendiente por ahí la TLA, la nueva traducción actual. Y voy a leer esta palabra con toda reverencia, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Colosenses capítulo 2 y su versículo 8 dice así de la siguiente manera: mirad que nadie os engañe por medio de filosofía, subrayen esa palabra, y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Se los voy a volver a repetir, por favor. Tomen bien apunte de este versículo porque es interesante que la misma Biblia, la Sagrada Escritura, hace un énfasis que estas corrientes del pensamiento humano pueden llegar a afectar a la iglesia del Señor. Y es precisamente lo que hoy está pasando en nuestros días. Por eso en esta segunda parte de lo que es la ética, cerramos un ciclo aquí, cerramos un segundo ciclo, pero yo creo que nos vamos a seguir viendo de cara con otros temas interesantes del pensamiento humano, de la iglesia, cómo estas corrientes se han introducido en el pensamiento del creyente en nuestra sociedad moderna y cómo también ha entrado a la iglesia y de una manera fulminante ha abrazado a la iglesia como esa anaconda que toma su presa y lentamente la va apretando hasta que le cohíbe de recibir oxígeno. Y Cristo vino a romper todas esas obras de las tinieblas, y yo creo que todavía hay una iglesia fuerte que sus principios son la Biblia. La palabra de Dios, otra vez te lo leo: mirá que nadie, ni que venga de parte del gobierno, de parte de intelectuales, ni que venga de parte de la ciencia, que nadie los engañe, nadie, dice la palabra, por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, subraya la palabra tradición, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Por qué es importante lo que estamos estudiando acerca de las diferentes corrientes que han venido afectando a la sociedad, pero a su vez, como hay una iglesia que hace parte de la sociedad, está involucrada implícitamente en todo esto y de una u otra manera ha afectado a la iglesia? Estuvimos viendo la clase pasada cómo el impacto
en el tema de las invenciones, del avance científico, de ese tiempo de la era industrial, en 1760, siglo XVIII, en adelante, comienza un periodo donde el ser humano eh, crea esos conceptos filosóficos y basa su esperanza en base de entidades como el gobierno, universidades, el conocimiento, la razón, la famosa era de las luces o siglo de la ilustración. Afectó significativamente con estas corrientes a la población social, toda la población y a la comunidad cristiana. Y por eso estamos viendo cada una de estas corrientes para identificarlas aún dentro de nuestros pensamientos y por consiguiente dentro de la misma comunidad cristiana en que estamos. Al identificarla, nosotros vamos a saber cómo combatirlas, cómo poder hacer una resistencia a este avance que nos está apagando el Espíritu Santo de Dios en nosotros. No que se apaga el Espíritu Santo, sino que en nosotros ya el Espíritu Santo no tiene la misma fluidez. Usted se ha preguntado, al igual que yo, por años me pregunté, Señor, ¿por qué la iglesia no tiene un avance significativo como 50 años atrás, 100 años atrás, con esos avivamientos, con ese desenlace evangelístico? ¿Por qué la iglesia ha perdido todos esos principios y ha adoptado nuevas ideas? Y en esas nuevas ideas, la iglesia ha tomado un destino diferente a los principios bíblicos. Yo creo que usted se lo ha preguntado al igual que yo. Por ende, estamos aquí estudiando ética integral, que también integra todas estas componentes que de una manera, si nosotros mirarlo con un trasfondo académico de estudio, nos han hoy en día quitado como la venda, más o menos estudiando esto, nos quita la venda y sabemos por qué la iglesia está como está en este tiempo, ¿ok? Entonces leímos Colosenses y entendemos firmemente que hay una influencia filosófica, tanto en el primer siglo ya habían influencias filosóficas. Recuerde que las corrientes platónicas introducían los gnósticos de la época del primer siglo, ya estaba rondando aún cuando estaba el apóstol Pablo y el apóstol Juan. Por consiguiente, Pablo ya está hablando de filosofía porque ya estaban. De hecho, otro segundo dato curioso y relevante es que en el segundo siglo, cuando empiezan a crecer las herejías dentro de la iglesia primitiva, comprendiendo que la iglesia apostólica es hasta el siglo 100, luego del siglo 100 en adelante inicia el periodo de la iglesia primitiva, siglo 2 y 3. Ya finales del siglo IV y V, la iglesia primitiva tardía. Pero en esa iglesia primitiva, las corrientes que surgieron a base de filosofías, especialmente las platónicas, Aristóteles y demás, y esas filosofías hicieron daño a la iglesia en el segundo siglo. Estamos hablando que en el primer siglo ya Pablo estaba confrontando las corrientes filosóficas. En el segundo siglo impactaron a la iglesia. Pero hoy, en nuestra época, estas corrientes filosóficas de 100, 200 años atrás, 300 años atrás, nos siguen golpeando fuertemente. Como nosotros ya hemos mirado y hemos reflexionado sobre el momento histórico en que estamos y en el que por consiguiente como iglesia estamos siendo afectados, podríamos decir que toda la sociedad en general, lo primero que sería conocer en estos aspectos, voy lento para que puedan también escribir, que hoy estamos vivimos en un humanismo secular. Pastor, explíquenos de forma explícita cuál es la época que estamos viviendo, qué se está viviendo. Estamos viviendo principalmente en un humanismo secular. Yo le voy a decir a nuestro líder de medios que le envíe. No pude hacerlas todas, pero sé que vamos a tener otros ciclos, no sé si en el tercer semestre, sobre ética, donde
Ya tendré todo organizado para mandárselo por medio de diapositiva, porque es tanto material que quería resumirlo para que les llegara a ustedes. Pero bueno, no, la anterior, 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 allí, correctamente, ahí. Entonces, estamos en un humanismo secular. Entonces, leímos la palabra de Dios en Colosenses capítulo 2, versículo 8 como sustento bíblico. Y vamos aquí a leer lo que significa este es humanismo secular. Explíquenos, desglósenos eso. Ok, vamos allá. La palabra humanismo se refiere a un sistema de filosofía centrada en el hombre. Primer punto. Cuando hablamos de humanismo, estamos hablando de una filosofía que su base, su fundamento, su enfoque es el hombre. Eso no se les puede olvidar. Escríbanlo allá. Mientras ustedes tengan este concepto claro, cuando escuchen de humanismo, es el hombre, nada de Dios, nada de religión, hombre razón. Punto. Lo segundo, mientras que el término secular viene del latín saeculum. Saeculum. Esa palabra tiene que ver con este mundo. Por tanto, cuando hablamos de humanismo secular, nos estamos refiriendo a la filosofía de este mundo que tiene al hombre como ¿qué? Como centro. Humanismo secular. La filosofía de este mundo que tiene al hombre como centro. Si hablamos de humanismo, decimos que el hombre es el centro, y hablamos secular, literalmente la palabra secular significa este mundo, pertenecer a este mundo. De hecho, significa de este mundo, lo perteneciente a este mundo. Eso significa la palabra secular. Entonces, el hombre como centro, y esto es precisamente lo que observamos en la sociedad actual en sentido general. ¿Qué tenemos en esta sociedad? Un humanismo en su máximo desarrollo. El hombre es el centro, el hombre es el ídolo, el hombre es el favorito, el hombre es el ejemplo a seguir, el hombre es todo para esta sociedad. Cuando hablamos en términos deportivos, ya las personas no miran a un futbolista como alguien brillante en su deporte, sino que dicen, ¿sabes cómo se refiere? Mi ídolo. Este es mi ídolo. Ya identifican un patrón donde el hombre es la razón por la cual el ser humano se inspira para vivir. Y como el hombre es imperfecto, vamos a tener un avance significativo, desequilibrado en cuanto a lo moral. Estamos hablando de ética, ¿eh? Entonces, ya hablamos y resolvimos este momento donde esta filosofía es una de las predominantes que tenemos hoy en día. ¿Cómo llega un gobierno, un hombre? Él no representa a Dios en el gobierno, pero más sin embargo, el hombre postula que él, el centro de todo, tiene la capacidad para resolver los problemas de una nación. Que ahorita vamos a llegar allá. Eso tiene que ver también con narcisismo. Ahorita lo vamos a ver y a tocar un poco ese punto. Bueno, el humanismo secular, que también ha afectado la mente del cristiano, donde se ha anidado en segundo plano a pasar de la sociedad, él no va solamente a las otras religiones, sino que significativamente se ha infiltrado en la iglesia. Y como ya lo mencionamos, esta es la filosofía de este mundo que tiene al hombre como el centro, el estándar. La forma del pensamiento del hombre en este planteamiento es que el hombre es el ser superior. Y como ser superior es la última autoridad. Dos cosas que plantea esta corriente respecto a la influencia en el hombre. Número uno, que el hombre es superior a todo ser. Y número dos, que es la autoridad final. Por eso el hombre es el que busca controlar, manejar todo lo que tiene que ver con el mundo. Voy a dirigir, porque si no el tiempo no me va a dar, a una segunda parte para a ver si la terminamos hoy. Y esa parte que inicié
la vamos a desglosar en los últimos 30 minutos que nos queden de otra clase. Seguimos a la siguiente diapositiva. Vamos a la siguiente. Ok. Usted dirá, pero bueno, sí, la Biblia y todo lo demás. Sí, correcto. Desde que hemos estado dando ética, dimos un segmento bíblico, pero no podemos llegar a comprender toda esa parte bíblica si no sabemos qué es lo que nos está afectando. Le voy a poner el ejemplo. Usted va a la guerra, pero usted no sabe quiénes son los enemigos, aunque usted tenga un buen armamento, aunque usted esté equipado, aunque usted esté organizado, usted no tiene un objetivo claro que atacar. Y es precisamente lo que los cristianos de hoy les está pasando. Algunos se equipan bien, algunos tienen la coordinación adecuada, pero no saben qué objetivo atacar. Y como no saben qué objetivo atacar, es presa fácil del enemigo. Precisamente usted dirá, bueno, sí, muchas palabras técnicas, muchas cosas que la más asociaba, está bueno aprender, pero sí, ¿qué más? Ok, porque es importante estudiar el secularismo. Razones que justifican que un cristiano dedique tiempo a estudiar estas corrientes filosóficas como el secularismo. Bueno, ¿cuáles son las razones? Le voy a darle 3 razones y una de ellas es saber qué hacer como creyentes responsables. Estamos en medio de unas corrientes que lentamente fragmentan a la iglesia, la desarticulan desde sus bases fundamentales, valores y fe, creencia bíblica. Entonces los cristianos no saben qué hacer. Es la gran problemática de muchos líderes y pastores en todo el mundo. Bueno, con toda esta oleada de modernismo, posmodernismo en que estamos, ¿qué hay que hacer? La gran mayoría de los líderes no sabe qué hacer. ¿Por qué tengo que estudiar esto? Para saber qué hacer. Número 2, es importante estudiar las corrientes del día para evitar la secularización de nuestra mente. Usted no puede servir a Dios si no tiene una mente. Pero si tiene una mente mal direccionada, usted, aunque pretenda y tenga buena intención de servir a Dios, no va a ser correcto. ¿Por qué? Porque tu mente es el plano donde todas las cosas van a funcionar bien después que tú las has creído. Si no hay una mente coordinada, todo lo que has creído se puede mal direccionar. Bueno, tenemos el ejemplo del apóstol Pablo, que aunque tenía fe en Dios, buscaba al Dios de Israel, al Dios judío, ese Dios que hizo los cielos y la tierra, mas sin embargo terminó persiguiendo ¿a qué? A la iglesia. ¿Por qué? Porque lo que estaba en su mente, arraigado del fariseísmo, de los judíos ortodoxos que estaban más en sus tradiciones que en lo que concierne a la palabra, eso llevó al apóstol Pablo a un grave error, a perseguir a la iglesia de manera inconsciente, porque no sabía que era la verdad. Y así podemos estar nosotros, perseguir la verdad sin saber que es la verdad en este tiempo. El número 3, en tercer lugar, necesitamos entender qué implica el secularismo para saber cómo defender nuestra fe. ¿Cómo defendemos nuestra fe de toda esta secularización que hoy estamos viviendo en la sociedad y en nuestras iglesias, porque se está metiendo a las iglesias? ¿Cómo defenderlas? Eso lo vamos a aprender. No solo debemos evitar ser seducidos por el secularismo, sino que además es nuestra responsabilidad saber cómo desarmar argumentos filosóficos y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios. Evitarlas no es solamente la posición, desarmarla es el objetivo. El objetivo es desarmar todas estas corrientes que están infiltrándose en la iglesia. Pues ¿cómo las puedo desarmar si no las conozco? ¿Cómo las puedo desarmar si no sé cómo están operando en la gente? Y este estudio es importante y estas son las razones por las que usted debe estudiar
estos sistemas filosóficos, como lo dijo el apóstol Pablo, para no caer en esas huecas sutilezas. Ahora vamos aquí, el diccionario de ética cristiana y teología pastoral define, porque esta es una de las corrientes que hoy en día nos está afectando grandemente, y fue donde quedamos la vez pasada, el materialismo. El materialismo implica que el dinero es el motor básico de la acción humana y el fin de la vida consiste en adquirir bienes. Yo quiero que ustedes anoten ese punto, anótenlo allí, a ver, para que más o menos puedan tener un conocimiento de lo que es el materialismo. ¿Qué implica esto? Escriban. Según el diccionario de ética cristiana y teología pastoral, define así lo que es el materialismo. Es otra corriente filosófica que nos está afectando hoy en nuestros días. El materialismo implica que, escriba, el dinero es el motor básico de la acción humana y el fin de la vida consiste en adquirir bienes. Cuando hablamos de materialismo, estamos hablando que es esa corriente filosófica que enfoca a las personas que el fin de ellos es adquirir bienes. Ay, ay, ay. Aquí vamos a entrar en unos posibles preguntas que nos van a sacar un poquito más de lo que nosotros pensamos como bíblicos. ¿Es posible que un ministro de Dios sea millonario? ¿Tenga riquezas? ¿Tenga bienes? Sí, sí es posible. ¿Tiene algún problema que un ministro de Dios sea próspero en cuanto a lo material? No está mal, no tiene ningún problema. Pero con la corriente del materialismo, muchos líderes cristianos han priorizado la influencia a través de los bienes como un fin último. Oiga esto, si usted se nota muchas predicaciones, si usted sabe esto, lo ha estudiado, fácilmente usted puede saber cuando un líder está predicando bajo esta corriente filosófica. Y el problema no es que solamente estas corrientes han llegado a la gente que tenemos dentro de la iglesia porque hacemos parte todo de la sociedad, sino que dentro de la misma iglesia se presupone que este es un estilo de vida que debe vivir el creyente. Ojo aquí, puede Dios bendecirte y tener bienes, claro, no estamos en contra de eso, pero cuando se plantea de forma como un fin último, estamos en la corriente filosófica del materialismo. Entonces, y estas características, y lo usan como característica de estar bien con Dios. Es decir, si tú estás bien financieramente, no importa que tengas 2 mujeres, la de tu casa y la amante, si te ven en la iglesia que tú eres próspero, manejas finanzas, el profeta te dice que tú eres un hombre de Dios y que estás haciendo bien. Y lo que estás haciendo, Dios está agradado con eso que tú estás haciendo. Porque desde que te miró, los tenis, que ya sabes que es de una marca representante y que tú eres el empresario y todo y demás, él nunca te va a profetizar que tú tienes 2 mujeres. Eso ni se le ocurre por la mente. Porque son profecías basadas al materialismo. No hay una corriente espiritual que pueda ayudar y corregir a la persona si sea en secreto, porque yo no estoy de acuerdo que alguien sea avergonzado en público. Eso no está bien, en vez de ayudarlo lo podía hundir. Pero cuando hablamos de materialismo, cuando miramos la mercadología, usted se va a dar cuenta que no es más que el estudio del mercado que observa a la población qué es lo que quiere. Y como la población quiere este producto, lo promocionan. Porque saben que la sociedad ha generado el patrón mental que entre tú más tengas, más muestres,
entonces tú tienes mucho más valor. Y eso es un error gravemente que está entrando en las iglesias. Se les da prioridad a personas que pueden tener eh, una fuente financiera buena, y personas que pueden no tenerla son despreciados dentro de la misma iglesia, inclusive por los mismos líderes cristianos, pastores que tratan mal a personas porque no le ven ningún beneficio, ningún provecho para su iglesia. Eso es error. Y como estamos hablando de ética, ustedes tienen que entender que la ética tiene que ir allá, a descubrir lo que está mal y a decir eso no está bien y vamos a movernos a lo correcto. Por eso la ética muchas veces es ofensiva, porque te dice, te menciona y te dice lo que está mal para que salgas de allí. Pero bien, ustedes tienen que saber todo esto para que se amplíe el conocimiento. Entonces, sin embargo, en la sociedad en que vivimos, es la sociedad que está más provista de bienes materiales que cualquier otra civilización o sociedad histórica. Y a pesar de esto, es la sociedad más insatisfecha que haya podido existir jamás. Esta generación es evidencia de que los bienes materiales no satisfacen al hombre. Recuerden que esta revolución de bienes materiales y todo comenzó en la década de los 90, porque esa es la época del fortalecimiento, del empoderamiento y del crecimiento, y adoptaron esa forma de creer que teniendo todas las cosas usted se hace importante. Y desde allí nació en los 2000, y ya venía antes, pero nació en los 2000 prácticamente a un nivel avanzado el Ministerio de la Prosperidad, haciéndole creer a la gente que entre más usted tuviera, más bendecido por Dios usted estaba. Y eso no es completo. Eso no es completo. Y hasta el sol de hoy estamos viviendo los focos de eso en muchas congregaciones, pero vamos a puntualizar esto para estudiarlo. Tanto así que hoy en día esta generación, cada 40 segundos, oiga esto, cada 40 segundos en el mundo una persona muere por suicidio, se quita la vida. Lo voy a repetir. Según los estudios estadísticos, cada 40 segundos una persona muere suicidada. Eso es tremendo. Cada 40 segundos, calcule de ahí para adelante. Así que los niños poseen hoy en día incontables juguetes, pero aún así viven aburridos. Los niños se desesperan, quieren entretenimiento, entretenimiento, entretenimiento. No vamos a decir que solo los niños, los adultos. El sistema los ha rodeado y cercado tanto que es usual tener el alimento en la casa, estar todo bien en la casa y usted sentirse aburrido más sin embargo. Así que la palabra aburrido ni siquiera existía hace unos 150 años atrás, para que usted tenga una idea de cómo el hombre hoy asocia los conceptos con su vida y hace que los conceptos vivan más en ellos que las ideas que literalmente le producen una dirección correcta hacia la verdad. La palabra aburrimiento hace 150 años no existía, aunque el concepto ya existía antes, es antiguo, pero de acuerdo al diccionario de Oxford English Dictionary, la palabra aburrimiento en inglés, que es boredom, esta palabra apareció por primera vez en el año 1852. Oiga esto. ¿Y dónde apareció? Apareció especialmente en una película llamada Black Hawk de Charles Dickens, en que el concepto ya estaba implícito como concepto. Antiguamente la palabra
se empleó en el año 1852 en la película Black Hawk. Tremendo esto, en la novela, perdón, Black Hawk. Entonces, el materialismo en la iglesia, ¿cómo se está viviendo? ¿Cómo está influenciando? ¿Cuál es la preposición de este materialismo? Incluyendo a que hoy en día usted se da cuenta que usar una marca de una camiseta que es de una marca conocida y muy famosa y es cara, la gente lo quiere tener no porque quiera poseer un suéter, una camisa, un blazer, sino porque quiere lucir la marca. ¿Cómo el materialismo nos ha afectado tanto en la iglesia? Que hoy tenemos prácticamente en su decir, vamos a decirlo de esta manera, predicadores, pastores fashion, salmistas fashion, que quieren lucir lo que ven en las pasarelas francesas, italianas. Entonces quiero lucir esa moda y quiero lucirla para que, no para estar vestido, quiero lucirla para que me vean en la iglesia que estoy a una moda que le llame la atención a todos. Entonces nos hemos vuelto en una iglesia donde queremos más modelar que vestirnos. Esto está terrible y todo esto es lo que la ética viene a prescribir. Lastimosamente tengo que hablarle de todo esto. No es doctrina que yo le estoy dando, simplemente estoy puntualizando sobre lo que esto está afectando en la iglesia. Ahora quiero usar una marca de un vehículo porque esta marca me da estatus. Y como me da estatus, entonces yo la quiero usar no para que me transporte, sino porque quiero mostrar que tengo un vehículo de esta marca. Y la palabra de Dios tiene que corregirnos fuertemente en esta generación. Y todo esto ha entrado a la iglesia. Entonces el materialismo se ha infiltrado en la iglesia en su mayor exponente del evangelio, del materialismo. Hoy en día en la iglesia, ¿cuál es la corriente que lo populariza? El evangelio de la prosperidad. Oiga, aquí entramos en un punto importante. Si quieres tener una doctrina que represente el materialismo en este tiempo, solo tienes que experimentar o examinar todas aquellas cosas que propone el pseudoevangelio de la prosperidad. ¿Qué es lo que propone este evangelio? Que surgió, ya le dije, por ahí de los 2000 en adelante en su máximo poder. Si usted camina bien con Dios, tiene fe, Dios lo bendecirá económicamente. Oiga, ¿dónde puntualizan? Ellos no dicen que Dios te va a bendecir con un ministerio, con dones, porque eso tiene que encerrar todo. El caminar bien con Dios y el tener fe no te garantiza que económicamente tú puedas estar siempre bien. Búscalo en la Biblia y te vas a chocar con todos los autores que vivieron, eran bendecidos en todo el sentido de la palabra, porque hemos usado aquí en Occidente, usamos el sentido de la palabra bendecido en el sentido materialista. Y ahí es donde está el error. En Oriente, ser bendecido es una virtud del alma. En Occidente, ser bendecido es una virtud económica, material. Miren la diferencia de las dos posiciones. Y cuando refiero a Oriente, me refiero a todos esos países que componen Asia, China, Japón, demás. Por lo general, muchas veces tú ves un japonés que es millonario, pero él no anda alardeando en celular y diciendo, mire, yo soy millonario con cadenas gruesas de oro y demás, y son multimillonarios. Y un rapero que tiene 2 días ya en el medio y consigue 2 cositas. Lo primero que hace es comprar prenda para lucir. Vive en una guarida, no tienen ni casa, pero primero piensan en el carro, en las prendas y en la ropa, porque quieren lucir. Y esa moda de los raperos ha entrado a la iglesia. Yo prefiero lucir bien antes que tener las cosas que necesito como prioridad.
Y este pensamiento materialista ha afectado a la iglesia y es lo que ha metido el evangelio de la prosperidad. Es decir, mientras tú luzcas bien, te va bien económicamente, tú espiritualmente estás bien. Porque cuando te ven, te dice, tú estás bendecido por Dios. Sin saber que esa persona pueda que tenga 2 esposas, pueda que esté haciendo las cosas mal, pueda que ese dinero venga de procedencias no correctas. Mas sin embargo, la gente solo al verte en la iglesia te dice, este es un hombre bendecido por Dios. Ese hombre tiene a Dios. Ay, mi alma alaba a Dios. Entonces, si tú caminas bien con Dios, tienes fe, lo que dice el Ministerio de la Prosperidad es que económicamente Dios te bendecirá. ¿Esto es cierto? ¿Hasta qué punto esto puede ser cierto? Dios no anda buscando a las personas y mirándolas si se comportan bien para bendecirlos. La bendición es algo que está en nosotros como hijos de Dios. Y Dios da la sabiduría, la forma de tú hacer las cosas para prosperar. Le voy a poner un ejemplo. Isaac está en el desierto. Isaac tiene una bendición incorporada de Dios. Isaac no está diciendo, oh Dios, bendíceme. Isaac sabe que Dios está con él porque camina con Dios, hace la voluntad de Dios, pero porque Isaac hace la voluntad, camina con Dios y todo lo demás, Isaac no va a pasar un proceso, vino sequía. Pero oiga lo que le voy a decir, Dios nunca le dijo a Isaac, cava pozos, haz huecos y ora que yo voy a bendecir. La Biblia no registra ninguna oración de Isaac en ese sentido. Pero Isaac usó sus manos, usó el conocimiento, creyendo, y cuando hace una acción, recibe respuesta de la acción. Pero tenemos que decir que él tenía la bendición. Él no dijo, me voy a sentar aquí y como yo tengo a Dios, Dios tiene que enviarme todo aquí a la mano. Es la cosmovisión del cristiano de hoy. Se sientan en una casa sin hacer nada a decir, Dios me tiene que bendecir porque yo estoy bien con Dios. Por causa de este evangelio materialista. Entonces cuando se frustran, cuando no ven respuesta, dicen, Dios me abandonó, yo vuelvo al mundo. Porque este evangelio le ha hecho mucho daño al cristianismo. Si pensamos en la manera en que Jesús vivió, entonces tendríamos que decir y concluir que Cristo no caminó bien con Dios. Ni siquiera tuvo una almohada donde recostar su cabeza. Mateo capítulo 8, versículo 20. De ahí que los ministerios no desean, o los ministros es la palabra, los ministros no desean una casa para vivir, desean una casa, no desean una casa para convivir con su familia, sino para figurar prosperidad. Quiero tener una casa en el mejor lugar, de la mejor manera, con todo lo mejor lujoso. Y eso no está bien, que Dios nos bendiga de esa manera. Quiero rectificar ahí porque esto algunos no lo entienden. Igual manera con los autos, quiero tener el mejor auto, quiero tener todo, pero hay un sentido que cambia ese pensamiento del hombre. Y aclaro, y no es la casa ni el carro costoso, sino el cómo el materialismo ha influenciado, haciéndoles creer que son amados y respaldados por Dios más que los que no tienen esas mismas cosas materiales o posesiones. Es la misma influencia que hace el materialismo en la sociedad. Cuando más tienes, más te valoran. Vamos a leer Santiago capítulo 2, mi amado, en la versión TLA. Santiago capítulo 2, versículo 1 al 8, lo vamos a leer y anótelo para que usted se dé cuenta que no solamente ha afectado a la iglesia en este tiempo, sino en el tiempo antiguo. Vamos allá, vamos a leerlo. Santiago capítulo 1, Santiago capítulo 1 y versículo 8, la versión TLA. Ahorita vamos a ir con el existencialismo, estamos saliendo en materialismo. Vamos a leer aquí. Dice, el hombre de doble ánimo, no, eso Santiago, ahí.
siendo hombre de doble ánimo, inestable. No, es 2, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 1. 2:1. Capítulo 2, versículo 1. En la TLA. TLA. En traducción lenguaje actual o TLA, ¿sí te aparece ahí? ¿No te sale? Bueno, dejemos esta NTV. Vamos a ver qué nos dice aquí. Mis amados hermanos, ¿cómo pueden afirmar que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo si favorece más a algunas personas que a otras? Si favorece más a algunas personas que a otras. Oiga lo que está diciendo el escritor. Lo voy a repetir. Aquí, ¿cómo pueden afirmar que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo si favorece más a algunas personas que a otras? Seguimos al segundo versículo. Por ejemplo, supongamos que alguien llega a su reunión vestido con ropa elegante y joyas costosas, y al mismo tiempo entra una persona pobre y con ropa sucia. Escuchen lo que dice la Biblia. Seguimos adelante. Tercer versículo. Si usted le dan un trato preferencial a la persona rica y le dan un buen asiento, pero al pobre le dicen, tú puedes quedarte de pie allá o bien sentarte en el piso. Siguiente, ¿acaso esta discriminación no demuestra que sus juicios son guiados por malas intenciones? Vea dónde está apuntando la ética, versículo 5. Vea dónde la ética está radicando para poder sacar en el interior la intención. Porque tú le puedes dar al rico una posición honrada y al pobre una posición honrada. Pero hay una intención que el que hace ese gesto está buscando el favor material. Eso no viene de ahora, de la era de las luces, no, eso sí, surgió en el siglo I. Escúchenme, dice la palabra, amados hermanos, ¿no eligió Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? Oiga la contraposición. Que hay gente que van a ser pobre, no van a tener la casa lujosa, no van a tener el mejor carro del año, pero serán pobres, humanos, físico, materialmente, pero serán ricos en fe. Tanto a rico en posesión como Dios lo bendice, no en su forma material, al pobre en su condición de no tener nada, Dios también lo bendice. La concepción bíblica es esta, la verdadera. No la suposición de hoy según este evangelio de la falsa prosperidad. Dice la palabra, no son ellos los que heredarán el reino, no son ellos los que heredarán el reino que Dios prometió a quienes lo aman. Está hablando uno, que hay pobres que serán ricos en fe y que heredarán el reino de los cielos. ¿Cómo pues alguien dice que si alguien no lo ve en próspero porque no tiene bienes materiales, está mal con Dios? Cuando la Biblia dice todo lo contrario. Este pseudo evangelio le ha hecho mucho daño al cristianismo. Seguimos al siguiente versículo. Pero ustedes desprecian a los pobres. ¿Acaso no son los ricos quienes los oprimen a ustedes y los arrastran a los tribunales? Oiga esto. Siguiente versículo 7. ¿Acaso no son ellos los que insultan a Jesucristo, cuyo noble nombre ustedes llevan? Oiga eso. Vamos al siguiente versículo. Por supuesto, hacen bien cuando obedecen la ley suprema tal como aparece en las escrituras. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Se lo voy a repetir, por supuesto. No, el 8. Por supuesto, hacen bien cuando obedecen a la ley suprema tal como aparece en las escrituras. Ama a tu prójimo como a ti mismo.
De ahí que hoy en día se ha hecho mucha excepción. Un pastor fue a una iglesia y fue invitado y bueno, pues es un pastor reconocido, él está en la iglesia sentado y él vio una acción de un líder cristiano, un pastor, que se sentó una persona en los asientos donde no debería quizás estar, la iglesia estaba llena. Y él vio que el pastor ultrajó a esa persona porque ahí iba a sentar a otro que él consideraba que debería estar en la primera silla. Y lo trataron tan mal que el pastor dijo, yo no vuelvo más a esa iglesia. Porque cómo afligieron al Espíritu Santo con ese trato que le dieron a esa persona. Porque la persona no encontró más asiento y dentro de esa multitud le daba pena levantarse del asiento y lo trataron tan mal que él dice que el pastor lo empujaba, o sea, se le veía el enojo al pastor porque ocupó una silla que no debía ocupar. Hasta ese punto hemos llegado. ¿Estará Dios, si ese pastor invitado se contristó, estará el Espíritu contento con ese pastor que hizo esa acción? Aunque el otro indebidamente tomó un asiento que no debía tomarlo, pero no era la forma. No era la forma. Y ahí es donde se ha convertido las iglesias de esa manera. Eso se ve mucho en los congresos. Y bendecimos los congresos, todos lo hacemos. Yo soy pastor, tengo iglesia, ustedes también, algunos de ustedes allí. Pero se ve mucho en los congresos que si usted se sentó en una silla donde debe ir supuestamente un empresario, un ministro de alto rango, usted lo van a mover y si no lo mueven de mala gana. No, a veces no hay imparcialidad. Vamos con la segunda parte, el existencialismo. El existencialismo, escriban allá, es una filosofía que nos brinda valores éticos cuyos origen surgieron en el siglo XIX y a mediados del siglo XX. Paren allí, ahorita van a copiar lo que significa. Dentro del existencialismo hay varias categorías y quizás una de las más conocidas es el existencialismo ateo. Este existencialismo ateo cuyo principal es el filósofo Jean-Paul Sartre. Ustedes en un momento lo estudiarán, un filósofo muy conocido, ateo. Pero en esencia, los filósofos existencialistas se centraron en la libertad y la responsabilidad individual, las emociones y el significado de la vida. Básicamente, el existencialismo, el individuo, la persona, es responsable de sí misma. En el existencialismo, escriban esta parte, la persona, el individuo, es responsable de sí mismo. ¿Qué implica esto? Esto determina que la propia persona, que es responsable de sí mismo, crea sus propios valores y no tiene que rendirle cuenta a nadie. Esta es una corriente que hoy en día sigue surgiendo dentro de la misma iglesia, el mismo patrón que se ha utilizado en los líderes que no rinden cuenta a nadie y todo lo que hacen les parece que está bien a su estilo, a su forma, y pueden torcer las escrituras, sacar una doctrina falsa de las escrituras y como dicen, a mí nadie me dice nada, yo la quiero publicar de esa manera. Y no tienen a quién rendirle cuenta, según ellos. Pero saben que le rendimos cuenta a Dios. Entonces este patrón de pensamiento se ha infiltrado en las iglesias a tal punto que dentro de la misma iglesia podemos contar con líderes que tienen esta conducta inadecuada. Porque estamos hablando de ética, todo lo que tiene que ver con la conducta, lo correcto, lo incorrecto. ¿Cierto que sí? Líderes que dicen, no, a mí nadie me manda. Yo estoy aquí, pero a mí nadie me tiene que mandar. Y como traen de allá afuera ese pensamiento existencialista, yo soy responsable de mí mismo y a mí nadie me manda, nadie me dice nada. Llegan con esa actitud en la iglesia y por eso tenemos líderes que frecuentemente se pelean uno con los otros, pelean con los mismos pastores, no le hacen caso a los pastores porque su concepción acerca de someterse a un líder no
que el líder abuse de la autoridad. Porque una cosa es que el líder abuse de la autoridad sometiendo a la gente bajo un régimen, por así decirlo. Eso no está bien delante de Dios. Entonces el existencialismo, hay un filósofo llamado Friedrich Nietzsche, que él pensaba de esta manera. Oiga lo que piensa este filósofo también conocido. Para este hombre, el verdadero superhombre era aquel que no creía en nada. Esto es lo que enseñan en las universidades también. El verdadero superhombre para Nietzsche es que el verdadero superhombre es que no cree en nada, no cree en Dios, no cree en religión, sino que el mismo ser es el que determina sus propios valores y por ende no debe rendirle cuenta a ningún otro ser humano. Estas corrientes filosóficas son las mismas que han entrado en evangelistas que de pronto son libres, ellos van donde quieren ir, hacen cuanta cosa está mal, son desorganizados, son antiéticos, no tienen una conducta probable que pueda probar que ese es un hombre de Dios, mas sin embargo dicen: Jehová es mi pastor, a mí no me pastorea nadie, a mí no me manda nadie, yo me pastoreo yo solo, pero Dios también es mi pastor. Pero como Dios no puede mandar desde arriba un juetazo y disciplinarlo, entonces ellos creen que pueden hacer lo que quieren, pero no quieren sujetarse a ningún otro ser humano en la tierra que pueda sabiamente apoyarlo, ayudarlo a redirigir su mala conducta. Lo que el hombre no quiere cambiar hoy en día y lo que más le cuesta es su conducta. Cuando tiene un hábito de gritar, cuando tiene un hábito de ser déspota, tener una actitud que a veces ofende a la misma gente de la iglesia con su cuerpo, con su expresión, y tú le corriges eso a alguien, puede ser un pastor o un líder, no le gusta, te deja de hablar, se ponen enojados porque a ellos nadie les puede decir nada. Pues bueno, el existencialismo es una de sus fuentes favoritas y lo está dominando a tal punto que él dice que no debo rendirle cuenta a nadie. Pues bueno, filósofos ateos como Friedrich Nietzsche es uno de los promotores de esa conducta. Ahí lo tienen. El hedonismo, vamos al hedonismo. El hedonismo ve el placer como el fin y el fundamento de la vida. Escríbanlo, los que tienen apunta ya por favor. El hedonismo ve el placer como el fin y el fundamento de la vida. El hedonismo ve el placer, se lo repito, como el fin y el fundamento de la vida. Por lo tanto, todo lo que produce placer es visto como algo bueno. Esa es nuestra sociedad de hoy. ¿A qué nos estamos enfrentando cuando traemos personas inconversas a la iglesia? Con todos estos alambres púa y alacranes y cosas que tienen metidas en la mente y en el corazón. Que la sociedad, que casi toda la sociedad está envuelta en eso. Pero por eso Cristo viene a restaurarlo y cuando vienen a la iglesia se encuentran con algo parecido. Por eso de las iglesias debemos, dentro de la ética cristiana, identificar estas corrientes, saber cómo está comportándose la gente y los mismos ministros y hacer una introspección y decir: esto no puede seguir funcionando de acuerdo a estas corrientes filosóficas. Entonces, ¿qué hace el hedonismo? Ve el placer como el fin último, pero a la vez ve el placer como algo bueno. Es decir, todo lo que me produce placer es algo bueno. Y todo aquello que no brinda placer alguno, como el dolor, es malo. De ahí donde muchas veces una persona puede estar pasando un sufrimiento y lo primero que busca el cristiano debe estar en pecado, debe estar mal con Dios, porque no conciben dentro de la concepción y cosmovisión social en que estamos viviendo que alguien puede estar pasando una situación que no es tan buena. Los discípulos pasaron situaciones que no eran buenas. Los apóstoles pasaron situaciones que no eran buenas. Los profetas antiguos pasaron situaciones que no eran buenas. Los patriarcas pasaron situaciones difíciles que no eran buenas. Los padres apologéticos de la iglesia primitiva pasaron situaciones que no eran buenas. Los prerreformadores pasaron situaciones difíciles que no eran buenas. Los reformadores pasaron situaciones difíciles que no eran buenas. Cuando vino el ministerio de las sanidades, según nuestra
línea pentecostal, que Dios los usó grandemente y salvaron miles de personas, pasaron situaciones que no eran buenas. O sea, y tú pretendes ahora, dentro de tu cosmovisión, creer que si una persona está pasando algo mal es porque está en pecado, te está llevando y abrazando el hedonismo. Eso ha entrado en la iglesia. Ya la cosmovisión que tenemos como cristianos es que nadie puede estar mal porque si está pasando unas circunstancias difíciles de la vida, que son cotidianas, normal y que Dios también puede probar a la persona, nuestra cosmovisión nos dice, está en pecado. Revise que no está bien con Dios. Entonces Job nunca estuvo bien con Dios. Jesús nunca estuvo bien con Dios y todos los que le nombré tampoco. Entonces estas corrientes filosóficas, para que ustedes se den cuenta, le plantean una cosmovisión a la iglesia tan diferente a lo que la Biblia habla. Entonces nos estamos basando más a corrientes filosóficas sin tener el fichaje de filosofía. Porque es que estas corrientes están rodando en el día a día de nuestra vida. Y como no llevan un fetiche de filosofía, entonces nosotros no las identificamos. Para eso estamos estudiando. Entonces vamos a la palabra. Cuando vemos el diseño bíblico y la palabra bíblica, entendemos y comprendemos y miramos que la Biblia dice todo lo contrario. La palabra de Dios dice frecuentemente que el placer está asociado a lo malo, aunque no siempre. En lo que encontramos en la Biblia es que la mayoría de las veces en que el placer hace presencia en una persona en la Biblia, la gran mayoría, no todas las veces, es ilustrado a algo malo. Mas sin embargo, el dolor muchas veces en la Biblia es visto como algo bueno. Bueno, usted dirá, muéstrame un versículo bíblico porque no lo entiendo. Bueno, vamos a la palabra de Dios. Ministro de Dios, el Salmo 119 en la TLA o en la que tenías ahorita. Salmo 119 y su versículo 1. Vamos allí. Salmo 119 y su versículo 1. La Biblia asocia muchas veces el dolor con lo bueno. No siempre el dolor es malo. Salmo 119, en esa misma versión que tienes ahí. 119, versículo 1. Salmo, libro de los Salmos 119. Mientras les voy diciendo lo siguiente, las frases que reflejan el hedonismo en nuestra sociedad. Escriban esto, tres frases que reflejan el hedonismo en nuestra sociedad. El que muere con más juguete, ese gana. Esa es una frase hedonista. Es decir, yo mientras pueda morir rico, morir bien. Esta frase, sin usted darse cuenta, revela uno de los pensamientos que tiene la sociedad hoy. Y es que mientras yo esté bien, entre comillas, con las personas, conmigo mismo, y tenga todo lo necesario, el día que muera, pues me voy bien con Dios. Sin arrepentimiento, sin conversión, sin confesión de fe, sin seguir la palabra, sin tener la gracia de Dios, esas personas tienen esa percepción. Por eso cuando llegan a nuestras iglesias, esto es profundo, cuando llegan a nuestras iglesias, batallamos con personas que aunque llevan años en la iglesia, están convertidos. Esas personas tienen la percepción que como todo está bien en su casa, como tiene un buen empleo, puede pecar, puede tener malas actitudes, mas sin embargo, tener comportamiento inadecuado dentro de su familia, tener comportamiento inadecuado en la empresa en que labora, mas sin embargo venir el domingo a la iglesia y como si nada, levantar la mano y decir todo está bien. Oiga, en la concepción del ser humano. Por eso más de la mitad de las iglesias, un 80% no está realmente convertido. Dios hará su trabajo en cada uno de manera individual y de manera general. Entonces queremos que el Espíritu Santo se mueva en las iglesias. Pero hay unas corrientes de pensamiento, patrones filosóficos, sin el fetiche de filosofía, que tienen afectada a nuestra congregación y a nuestra comunidad cristiana. Y por eso puede el pastor orar y decir la unción está, y el pastor siente la unción mientras está orando, y cuando se para a predicar, la gente no está receptiva. Dos cosas pasan: están carnales y no están espirituales. Otra vez, están carnales y no están espirituales. ¿Cómo el Espíritu Santo baja allí? Si desciende la gloria, los mata a todos. Moisés su rostro resplandecía y no podía estar cerca de la gloria.
Ahora imagínate una persona que cree que todo funciona bien en su vida porque tiene economía, tiene salud, todo está funcionando bien, mas sin embargo practica el pecado. Ay, 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 ay. Pastor, siga que no. Bueno, miren lo que dice la palabra. Felices son los íntegros, los que siguen las enseñanzas del Señor. Felices, no, eso no es. Felices son los que obedecen sus leyes y lo buscan con todo el corazón. Ahora, miren lo que dice ahí. Ahorita vamos al 71, versículo 71. Este es el versículo. Felices los que obedecen sus leyes y buscan. Ahorita miren lo que dice. El Salmo 1:2 dice que es felices los que buscan su ley, obedecen y todo demás. Pero en el mismo Salmo, miren lo que se encuentra en el mismo Salmo. Estoy feliz porque estoy obedeciendo, pero no significa que todo va a salir bien. Y ahorita viene el Salmo y dice, el sufrimiento me hizo bien. ¿Qué hizo el sufrimiento en el salmista? ¿Le hizo mal? Le hizo bien. Oiga lo que dice la Biblia. Porque me enseñó a prestar atención a tus decretos. En la Biblia Reina Valera dice, bueno me fue ser afligido porque aprendí de tus decretos. Así que el ser afligido es muchas veces experimentar el dolor. Y ese experimentar el dolor, aquí dice la Biblia que le hizo bien al salmista. Increíble. Y seguimos acá con esta misma reflexión de las tres frases. El que muere con juguete muere bien. La segunda frase, si lo que sientes es tan bueno, hazlo. Pero, ¿qué es lo bueno según la cosmovisión de la sociedad? Lo que te produce placer. Entonces tú haces cosas que sientes que te producen placer porque te van a dar un buen, entre comillas, equilibrio de ánimo, pero en sí te están destruyendo. Entonces se tolera el pecado, se tolera la mala conducta porque te hace y te produce un placer corporal, no espiritual. Número 3, la tercera frase, solo se vive una vez. Eso lleva a la idea de que la persona disfruta la vida de manera libertina porque solo va a vivir una sola vez. Se alimenta mal, hace cuantas cosas indebidas porque cree que lo que llaman por ahí en la sociedad echar una canita al aire porque la vida es una sola. Eso es mentira y es un engaño del mismo infierno. La juventud de hoy es inminentemente hedonista. Oiga, vamos a hacer un análisis en la juventud de hoy, porque nosotros nos vamos a topar con jóvenes que los amamos mucho en nuestras iglesias, pero la gran mayoría de los jóvenes inminentemente tienen esto incorporado en su sistema de pensamiento, el hedonismo. Y con lo único que sueñan es con hacer dinero rápido con el menor esfuerzo posible. Eso es lo que los jóvenes de hoy piensan. Investigue, entrevista a un joven y dígale qué quiere en la vida, cómo quiere, y ellos van a buscar la forma de querer dinero rápido y sin el menor esfuerzo posible. La idea de trabajar arduamente por varios años antes de ser ascendido es una idea ajena a esta generación. Eso se pensaba años atrás, que la gente quería ser un doctor, un veterinario, quería estudiar y esforzarse y poder trabajar y luego que lo asciendan. Ya esa idea no está concebida. La juventud de hoy, esta generación, quiere es dinero de la noche a la mañana. Quisiera ir a la universidad siendo joven y despertar siendo doctor. Y eso lo tenemos también en nuestras congregaciones. Llegan a la congregación y no están ni bien convertidos, pero ya quieren ser pastores, quieren ser los líderes, porque se hacen una idea de que todo es sin esfuerzo. Y por eso tenemos una iglesia que quiere tener las bendiciones de Dios, pero sin tener a Dios. Eso no funciona. De ahí que la gente cae en el fraude financiero,
las ventas de sustancias ilícitas y de una forma rápida hacer dinero. Esto es tan común en nuestra sociedad de hoy en día y todo esto hace parte del hedonismo cultural en medio del cual estamos viviendo. Los que divulgan o los que dividen iglesia quieren construir una iglesia rápido, sin sacrificio, con la iglesia dividida. Es decir, yo estoy en una iglesia, no me pareció la cosmovisión del pastor, de los pastores, la pastora, de lo que están ministrando, de mis líderes, entonces yo me divido, pero antes de irme quiero poner otra iglesia con la misma gente de donde la iglesia de Sal. Y se ve muchísimo hoy en día, y esta es una conducta hedonista, querer tener lo que a otro le costó años, destruirlo fácilmente y construirlo fácil. Tremendo. El hedonismo ha traspolado al narcisismo, están unidos allí. En el año 2010, los autores Jan y Ken Campbell publicaron el libro The Narcissist Epidemic, la epidemia del narcisismo. Oiga esto, allí describía las características de nuestra época. Allí expresan la idea de que esta epidemia avanzó a un segundo grado de cumbre cuando apareció las redes sociales en el año 2005 y 2006 con YouTube y Facebook. Entonces vemos que a través de las redes sociales las personas quieren ser el centro ¿de qué? De atención. Este tipo del cristianismo hoy este tipo o área cristiana, porque no quiero generalizar que todos, no. Aquí hay muchos cristianos y habemos muchísimos cristianos en todo el mundo que hacemos las cosas conforme a Dios. Pero se está viendo una serie de problemáticas donde vemos ministros fingiendo milagros para llamar la atención. Eso no es ético en el comportamiento moral. Eso es antiético, antibíblico, inmoral. Tomar una persona que finja un milagro para yo llamar la atención. Y se inventan historias supersticiosas y aluden que Dios les ha revelado eso para llamar la atención. ¿Y dónde cree que lo hacen? Ellos no lo hacen con dos gente o dos personas en un lugar. Quiero usar estas palabras coloquiales. Ellos toman las redes sociales y lo publican, buscando de forma narcisista traer las personas a ellos. El narcisismo es una de las potencias flageladas que ha hoy contaminado al cristianismo. Pregúntese por qué Dios no se mueve como antes. Yo le estoy dando las razones más básicas, más lógicas, más sencillas, desde la sociedad a la misma iglesia como ha afectado. Entonces, el hedonismo, a medida que lo alimentamos, se convierte en narcisismo. Cuando alguien alimenta ese placer de querer que las cosas le produzcan placer porque se equilibra emocionalmente, a la vez lo lleva o lo convierte a ser un narcisista. El narcisista, escriban allí, ¿quién es un narcisista? El narcisista es aquella persona, que siente admiración excesiva por sí misma. El narcisista es aquella persona que siente admiración excesiva por sí misma de una idea agitada de su importancia, de sí misma y de una idea agitada de su importancia. De ahí que tenemos ministros que ponen demasiadas condiciones para visitar una iglesia, hasta el punto de solicitar una suma de dinero, hoteles 5 estrellas, carros lujosos, iglesias bien acondicionadas, y parecen más que ministro estrella de Hollywood. Oiga esto, ya no parecen predicadores, parecen estrellas de Hollywood. Es bien que un ministro se le dé todas las atenciones posibles, porque yo soy
ministro y he ido a predicar a muchísimas iglesias. Muchísimas iglesias. No es justo que a un ministro se le dé un trato injusto, inapropiado. Algunos hacen eso. Pero no es justo que el ministro exija más de la cuenta por ir a hacer un servicio que no es para él, es para la gente y para Dios. Y por hoy tenemos ministros, ya cuando le llamamos de alta gama, ellos no van a ir a una iglesia pequeña, ellos no van a predicar en una iglesia que no tenga aire acondicionado, ellos no van a ir a un hotel donde no se sientan cómodos, aunque el hotel no esté mal, que esté en buenas condiciones, ellos no se sienten cómodos. Que lo recojan en un carro X, porque si lo recogen en un carro que no les gusta, le bajan el estatus. Ministros materialistas, hedonistas, narcisistas, es lo que estamos teniendo hoy. Y luego se preguntan por qué la gloria no desciende. ¿Cómo va a descender? Con esos corazones inmorales, antiéticos, Dios no opera allí. Entonces, ¿se acuerdan ustedes? No sé si se acuerdan de una historia de Narciso. No sé si la han escuchado o se han acordado. Narciso, una historia griega, que Narciso era un joven bien parecido, y el joven fue a una fuente y se miró el rostro y quedó enamorado de él mismo. Ay, parece ser lo mismo que estamos viviendo hoy con la era de lo que ya llevan décadas, la era de los gimnasios. La gente no va a los gimnasios por salud, la gente va a los gimnasios para lucir bien, la gente con el tema de la estética. Las mujeres que sienten alguna represión porque tienen unos kilitos de más, se lo quitan, pero siempre mostraban la carita por Facebook, los likes y todo, pero cuando se hicieron la operación, ahora salen semidesnuda a mostrar lo que ellos quieren hacerle ver a la gente, que se siente bien. Narcisismo. Tú veías una amiga, era gordita, se hizo una liposucción, se quitó los kilos de más. Ahora todas las fotos que pone la ponen vestido de baño. ¿No se ha dado cuenta usted eso en redes sociales? Usted tiene amigos de esos. Yo tengo amigos de eso. Y uno se da cuenta que están llamando la atención. No todas las veces que puedes compartir con tu familia y estar en un restaurante, puedes tomarte la foto para mostrarle a la gente que estás comiendo en un restaurante lujoso. Pero cuando comes arroz con huevo, no muestras eso. Eso no te va a generar ningún fetiche de felicidad, que la gente te aplauda porque estás comiendo arroz con huevo. Pero si vas a un buen restaurante, inmediatamente tu intención es mostrar que estás en un restaurante fino para mostrar tu estatus. ¿Ve cómo está influenciando esto a la iglesia? Y por ende tenemos esta problemática en las iglesias. Lo que la gente busca hoy no es enamorarse de una mujer, o el hombre enamorarse de una mujer y la mujer enamorarse de un hombre. ¿Qué es lo que busca la persona? Enamorarse de sí misma. Hoy un enamoramiento de sí mismo. ¿Cómo luzco? Hay que lucir bien, hay que tener higiene, hay que tener ética representativa, pero tampoco es que lleguemos al punto de enamorarnos a nosotros mismos. De ahí que la vestimenta en las iglesias ha cambiado. La gente quiere lucir su cuerpo. Y el pastor o la pastora predican que vengan decentemente, vístanse modernamente. No se van a vestir como en la era del siglo XVI, pero vístanse modernamente, pero con decoro, sin mostrar más de la cuenta. Y de ahí que tenemos hoy en día las famosas pastoras nuevas que salen hoy, viven una vida de tatuaje, y pastores también, o líderes, o sea, pintan todo. Mira lo que hacen. Están en la iglesia, se salen de la iglesia, se tatúan por todas partes, llegan a la iglesia, son recibidos, ni siquiera los ponen en disciplina porque se ponen alegres porque regresó. Entonces se comienzan a poner suertecitos aquí abajo y mostrar todos los tatuajes, era lo que querían. Volvieron al mundo por un año, vinieron al año todo tatuado y ahorita viven figurando los tatuajes porque eso es lo que quieren. Narcisismo dentro de la iglesia. Una líder que está en la iglesia no se quiere sujetar, se va, dura 5 años en el mundo, se hace liposucción, se hace trasero, todo lo demás, senos, llega a la iglesia toda operada con una vestimenta inadecuada que deja todo a la imaginación, y ya es una líder, una pastora. Tienen que aceptarme así. Todo lo que quería mostrar que la iglesia no le permitía, se van al mundo con la excusa de que cayeron al mundo, y luego vienen con todas aquellas cosas que querían tener cuando estaban en la iglesia. Narcisismo, y estamos en contra de ello.
¿Está estudiando usted en un instituto bíblico, un instituto responsable? Y si estamos estudiando ética, tenemos que hablar lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar y caer en lo que son los principios bíblicos. Por ejemplo, el narcisismo es algo que se ve mucho en la política. Oiga, hay más candidatos que están postulados a la presidencia que en toda la historia de aquí de nuestro país, Colombia. Nunca se habían postulado tantos presidentes como hoy en día. Eso tiene una respuesta. Eso no tiene otro lado que por allá que no se puede explicar. Tiene una respuesta: narcisismo. Eso se ve mucho en la política. Hay gente que no tiene la capacidad de manejar un país, pero quieren ser presidente. Gente que ni siquiera ha podido manejar exitosamente una empresa, pero piensan que pueden manejar a toda una nación. Narcisismo. Asimismo ocurre con líderes que se enamoran del ministerio más del servicio. Entonces ellos no tienen la capacidad, pero ellos quieren figurar ser pastor, ser apóstol, que hoy en día está eso. Es antiético. Un líder que lleva 2 años, tiene una iglesia, ya tiene 3 títulos: evangelista, profeta y apóstol. Yo digo, Dios mío, si eso fuera tan fácil como ellos lo hacen ver, pero yo entiendo que estamos en una generación narcisista. Usted dirá, bueno, pastor, mire, a mí me han querido poner apóstol, me han querido poner... No, no me pongan título. Yo soy un pastor porque pastoreo ovejas, punto. No me dejo figurar, como dicen algunos, computar por los títulos. Que Dios levante un apóstol, gloria a Dios, que levante un profeta, creemos en todos los ministerios. Pero hoy en día la gente se siente cómoda con un título porque eso lo hace ver bien delante del público. Narcisista. Y Dios no lo usa así de esa manera. Esto tenemos que entenderlo nosotros, y usted está recibiendo una enseñanza ilustrada en todo lo que está afectando a la iglesia. Entonces, el líder quiere pastorear, quiere tener envergadura en diferentes países, y son personas que no tienen experiencia y tienen falta de preparación, mas sin embargo, ellos dicen que pueden ejercer un liderazgo porque ellos quieren ser pastores. Y al mes de ser pastores se cambian a profeta. Y menos de un año ya tienen los 3 títulos: pastor, profeta y apóstol. Y uno dice, por el amor de Cristo, ¿qué está pasando? Yo no tengo que cuestionar nada. Yo sé en qué época estoy de mi generación. Narcisismo y hedonismo. Mi alma alaba a Dios. Denme unos 5 minutos más. Entonces, esto es un reflejo de las filosofías centradas en el hombre que hemos estado revisando. Cuando estudiamos esta filosofía, ¿qué estamos revisando? De que el hombre es el centro de todo, y eso se ha metido en la iglesia. En una encuesta que hicieron a 200 parejas, oigan esto, una encuesta que hicieron a 200 parejas, matrimonio, en el ámbito de matrimonio, del negocio y la iglesia, los resultados revelaron que la principal razón para el matrimonio era la satisfacción personal. En el área de los negocios, oigan lo que las personas piensan, la motivación primaria era el avance personal, pero entrevistaron también a los de la iglesia. Y en el área de la iglesia, el desarrollo personal. ¿Cuál es el común denominador de estas motivaciones? ¿Por qué en el matrimonio la persona mira la satisfacción personal? ¿Por qué en el área de los negocios el avance personal? ¿Por qué en el área de la iglesia el desarrollo personal? La misma iglesia, si hacemos una encuesta con los pastores, vamos a tener la misma respuesta. Una motivación personal. Y cada una de ellas son egocéntricas. Ahí está centrado el hombre. Una vez más, cuando pasamos de la teoría a la práctica, nos damos cuenta que todo luce con estos aspectos de la vida diaria, tanto en el trabajo, en la iglesia, en el hogar, tienen la misma percepción. ¿Por qué se maneja esta percepción? Yo le tengo la respuesta. Porque nuestra cosmovisión social, recuerde
que nosotros no vivimos y dormimos dentro de la iglesia, sino que vivimos en un mundo exterior que está infectado por estas corrientes filosóficas de hace siglos atrás, años atrás y décadas atrás, donde nosotros implícitamente también somos influenciados. Y eso lo traemos a las iglesias. Esa es la respuesta. La filosofía del hedonismo en la iglesia. Primeramente, el hedonismo se evidencia en la iglesia cuando la gloria deja de ser una prioridad para el cristiano, lo cual sale a relucir en los sermones que se predican desde el púlpito, como se lo dije en unos minutos anteriores. Cuando ya la gloria de Dios deja de ser la prioridad para el cristiano, salen a relucir sermones hablando mucho de la persona. Y yo, y sacamos a Dios de la ecuación. Entonces ya no hay la gloria para Dios, y yo hago milagros, y yo hago señales, y yo profetizo, y yo sí soy usado, y yo subí a la luna, y yo subí al tercer cielo. No, ya no hay tercer cielo, yo subí al octavo cielo. Y comienzan a querer elevarse tanto que ya no hablan lo que la Biblia dice, sino que le añaden. ¿Y por qué le añaden? Porque quieren generar esa aceptación, ese narcisismo, ese hedonismo dentro de la iglesia, ese placer que les produzcan. Wow, profeta, Dios te usa, tú eres mi mayor inspiración. Es justo allí donde el cristianismo ha caído. Sacamos a Cristo de la ecuación y ahorita es el profeta, ahorita es el apóstol. Ellos son la prioridad. Hay que honrar a los hombres de Dios, pero no más que Cristo. Respetemos al Señor. Esto es ética bíblica cristiana integral. Por eso hay que hablar claro para que puedan entender. Si me pongo a dar vuelta no me van a entender, por favor. Así que entiéndalo. Entonces, hoy en día cada vez es más frecuente ver cómo las predicaciones se enfocan en los beneficios del evangelio que en la gloria que Dios trae y revela a través del evangelio. Es decir, el hombre quiere recibir más el beneficio del evangelio que la gloria que revela Dios a través del evangelio. Ahora no se habla tanto de cómo Cristo murió, cómo Cristo resucitó por nuestros pecados, sino cómo Dios puede traer solución a todos los problemas que tenemos. ¿Sabes cómo llega la gente a la iglesia? Buscando solución de problemas. ¿Saben qué se enfocan los pastores? No llevarlos a Cristo, sino en que sus problemas van a ser solucionados. Cuando llega el fin del comunicado, hay problemas que no se solucionan, la gente se retira a la iglesia. Es peor. Por querer atraer a una persona convenciéndole que Dios le va a solucionar sus problemas, le dejamos de predicar a Cristo porque la persona se va, termina yéndose porque sus problemas no se solucionan. Para mencionar algunos de los ejemplos, la gente quiere los beneficios de Dios sin Dios. Es exactamente la época que estamos viviendo. Que Dios me haga un milagro, que Dios sana a mi hijo, que Dios me dé prosperidad, que Dios me dé todo lo de este mundo, me haga rico, pero sin Dios en el corazón. No cambian, no reconocen que deben pedir perdón, que se deben arrepentir, que deben dejar el mundo, sino que simplemente no, yo vengo para que Dios me bendiga. Eso no funciona de esa manera y los pastores son los que están vendiendo en las iglesias. Lastimosamente, tenemos que hablar de esa manera. Por eso, prefieren escuchar sermones que hablen de cómo la fe de un cristiano nos bendice que las responsabilidades y deberes de la iglesia de un cristiano. Es decir, la gente no se compromete ni siquiera con la iglesia, pero sí quieren escuchar sermones que le levanten su ánimo. Llega el momento donde van a querer escuchar pura predicación positiva, que eso también es uno de los positivismos, es una de las corrientes filosóficas que también le ha hecho daño a la iglesia. Asimismo, hay personas que van a la iglesia en busca de entretenimiento y cada vez son más las iglesias que se ocupan de brindar ese entretenimiento a sus miembros. Un escritor teólogo profesor llamado Michael Horton en el año 1990 escribió el libro, para que usted se lo recomiendo, escribió el libro titulado Made in America, hecho en América. Él escribió este libro en la década de los 90, en el cual él menciona lo siguiente. Attention please. Él menciona lo siguiente: 7 de cada 10 cristianos tienen actitudes hedonistas.
Y 3 de cada 10 cristianos piensan que nada en la vida es más importante que la diversión y ser feliz. Así que tenemos un 70%, 75% de la iglesia con actitudes hedonistas. ¿Se dan cuenta a dónde estamos estudiando y a dónde llegamos? Y el por qué tenemos una generación que hoy decimos, las iglesias están frías. El año pasado, no sé si antes pasado, entre aquí Colombia y otros países, prediqué en unas 80 iglesias más o menos. Y en las 80 iglesias que prediqué noté lo mismo. La gente espiritualmente fría. Hubo un pastor que yo prediqué ese día tan sencillo en su iglesia porque yo dije, ya había predicado 3 veces, yo dije, por el amor de Cristo, algo está pasando en esta iglesia que el pastor no está alimentando bien a las ovejas. Es como algo de normal. Yo prediqué una predicación sin ánimo de que la gente saltara ni nada. Y la persona que Dios más tocó con ese sermón fue el pastor, que no dejaba de llorar. Y me decía, yo estaba muerto. Un pastor con años liderando con una iglesia de 100 miembros, decía, yo estoy muerto, pero hoy he vuelto a vivir. La verdad, yo he venido a la iglesia, pero es con algo cotidiano. Y yo quiero irme ahorita mismo a orar a mi casa y pedirle perdón a Dios. Y lloraba el pastor. Y lloraba el pastor. Yo dije, tranquilo, pastor. Algo Dios trabajó en su vida. Y para eso es la predicación del evangelio. Y él decía, me siento tan mal porque yo he tomado la iglesia como algo cotidiano. Pero hoy Dios me ha dado viva. Yo estaba muerto, decía, yo estaba muerto y lloraba. Fue la persona que Dios más tocó en ese culto. Porque el mensaje fue para él, seguro. A lo menos Dios se lo dio directamente a él para que luego la iglesia sea influenciada por lo que Dios hizo en él. Tenemos también, y termino aquí con esta, el pragmatismo. Ya con esto completamos. Tengan un poquitico de paciencia porque recuerde que iniciamos unos 40 minutos tarde y yo estoy recompensando esos minutos para completar un poco más. El pragmatismo, es más, yo sé que usted me está escuchando y escuchando y suena muchas veces aburrido, porque si yo lo tuviera aquí, pues fuera la dinámica diferente, pero ¿tienen alguna pregunta ustedes, algo que opinar sobre lo que han escuchado en el momento? Vamos a darle dos participaciones a los que están conectados. Arquimide, ¿me puedes levantar la mano? ¿Cuántos están conectados allí? Gloria a Dios. ¿Alguno de ustedes quiere opinar? ¿Qué les parece? ¿Qué opinión tiene sobre lo que han escuchado hasta el momento? Vamos, le voy a darle la participación a 2 de los que están allí. ¿Quién se anima? De lo que han escuchado hasta el momento, ¿qué usted piensa sobre lo que ha escuchado? Vamos rapidito para adelantar el tiempo. Mi pastor, Dios me lo bendiga, buenas noches. Amén, bendiciones, buenas noches, adelante. No, muy importante saber todo lo que su merced está hablando, porque pues eso es lo que hoy en día se está viendo en las congregaciones. Específicamente hoy hablaba con una persona que pues me buscó para hacer un trabajo y bueno, nos fuimos a tomar algo. Y él me decía, porque pues yo escucho música en el trabajo y no me respondió nada en el trabajo, pero cuando fuimos a tomar algo, él se dio cuenta que yo era cristiano. Y él me decía que por eso no va a una iglesia cristiana porque muchos utilizan la iglesia para lucrarse, ¿sí? Y que él busca a Dios de una manera muy personal, pues eso fue su opinión, ¿no? Porque en muchos pastores buscan fama, otros buscan dinero, y así sucesivamente. Él me expresaba, lo que usted está hablando hoy es lo que él me decía. Y yo solamente le dije, yo me centro en Cristo. Lo que usted dijo, pastor, predicar de Jesús es lo mejor. Porque Él no nos deja desenfocar, santo. Él no nos deja desenfocar en ningún momento para buscar fama, dinero o que halagos o elogios de las personas. Predicar a Jesús, porque amo a Jesús. Eso es Él es mi centro para mí. Amén, amén. Excelente. Miren con ese ejemplo que da el siervo de Dios allí,
del cómo una persona ya tiene un concepto reprimente en cuanto a la iglesia y mayormente en cuanto a los ministros, porque desde que surgió este pseudoevangelio de la prosperidad, creemos que Dios prospera. Todos los cristianos creemos en eso, pero el enfoque que le dieron a este movimiento fue un enfoque muy fuera de lo bíblico. Y eso ha hecho que por ahí hay un video en redes sociales muy popular donde un pastor para una persona nueva y le dice a la gente que el dinero que ellos llevan sin diezmar es un dinero maldito. Y le dice que el dinero que tenía el joven que pasó voluntariamente por primera vez en una iglesia, le dice que ese dinero estaba maldito porque él no diezmó. Un pastor tan imprudente, un individuo tan como que tan repugnante. Cuando tú escuchas eso, yo no pude ver el video completo porque me dio como esa tristeza. No me dio enojo, sino como esa tristeza de ver que si ese pastor hace eso en cámara, imagínate lo que hace en una consejería y con gente cuando no hay cámara. Por el amor de Cristo, ¿hasta dónde hemos llegado? Hemos roto todos los estándares dentro del cristianismo, los cuales Dios ha dejado para su lugar, lo hemos quitado. Y eso es gravísimo. Si miramos con estos lentes, ustedes van a ver que esto es gravísimo por el amor de Cristo. Ahora tenemos una corriente que es el pragmatismo. Recuerden que yo les expliqué cuando utilizamos el sufijo ismo, cambia todo el concepto. ¿A qué alude el sufijo ismo cuando hablamos de secularismo, pluralismo, pragmatismo, positivismo, generalismo, secularismo? Todas estas corrientes que llevan ismo, ese sufijo ismo representa doctrina, movimiento, actitudes y enseñanza. Obviamente sabemos que están fuera del concepto y tienen que ver todas las líneas de pensamiento del hombre. Cuando vemos el pragmatismo dice lo siguiente: ok, lo que importa es lo que da resultado. ¿Cómo el pragmatismo ha afectado a la iglesia? Esto resulta que en una búsqueda de salidas prácticas en situaciones, aunque impliquen un trasfondo dañino. Ejemplo, uno de los múltiples estudios que se han hecho es que estar por 3 horas delante de una televisión, 3, 4 horas, es nocivo, es dañino. ¿Qué hacen las personas con sus niños hoy en día o con sus jóvenes? Póngase a ver televisión todo un día, viendo televisión, aunque eso sea dañino. ¿Por qué cree que lo hacen? No porque quieren que vea televisión, es simplemente porque le permite a la persona estar libre mientras hace sus llamadas, está conversando, platica con sus amigos, y el niño en la televisión sin una supervisión directa del padre, viendo cuántas cosas que lo están dañando como ser humano. Igualmente con la era digital, los teléfonos, el padre le da el teléfono al hijo. De hecho, un pastor dice: fui a una iglesia a predicar y mientras se terminaba la predicación vi 10 niños y todos tenían celular. Oiga esto, todos tenían celular en una iglesia, mientras los padres se reían y charlaban juntos. Preferían los padres darle un dispositivo electrónico a sus hijos que estuvieran en una pantalla, pero los niños no se socializaban ningunos con otros, todos conectados a sus celulares. Y los padres riéndose, charlando, y el pastor se dio cuenta de todo y dijo: wow, hemos caído en un pragmatismo. Funciona que los niños estén tranquilos, porque el pragmatismo lo que hace es eso. El pragmatismo funciona, lo que funciona, eso es lo práctico. Entonces, los padres hicieron funcionar a los niños que no corrieran en la iglesia, hicieran escándalo, gritaran. Claro, lograron eso, pero ¿a través de qué? De algo dañino. Y es necesariamente lo que está pasando en nuestras iglesias. Ejemplo, voy a terminar aquí. Denme, por favor, para yo ser responsable con las horas que debo dictar, ¿verdad? Yo sé que ustedes son conscientes, esto no pasa usualmente, pero tuvimos un percance de energía eléctrica en el territorio. Tenemos en la iglesia lo siguiente: el Halloween en el mundo. En las iglesias tratamos de hacer algo similar,
para tener a la gente entretenida en ese día, sabiendo que estamos de una manera u otra haciendo un entretenimiento, y número dos, conectando a la gente verdaderamente con la fuente de esa realidad o de esa actividad pagana. No queremos promocionar un culto, sino que, de hecho, hubo una iglesia que sus miembros todos fueron disfrazados el día de Halloween. Para contrarrestar a Halloween, lo que hacen es algo similar. Es un modo operandi de la iglesia católica de muchos siglos atrás. De muchos siglos atrás. Y la iglesia cristiana han adoptado esa misma modalidad, pragmatismo. Funciona que la gente venga, funciona que vengan nuevos miembros, funciona que la gente esté en la iglesia, pero el fin es dañino. Entonces usamos una melodía que está pegajosa en lo secular. Ejemplo, cuando salió Despacito, yo vi conciertos e iglesias completas, porque muestran video de reflexión, donde usaban el ritmo Despacito con música cristiana. ¿Estaremos bien de la cabeza nosotros los cristianos utilizando eso, hermanos? ¿Estaremos bien utilizar ese mismo ritmo, ponerlo en la iglesia, que la gente baile con ese ritmo, sabiendo de que eso lo está induciendo a que cuando escuche ese ritmo allá afuera con la música y la letra verdadera, ellos sientan esa atracción por eso secular, por eso que es del mundo? Claro. Entonces la iglesia usa el pragmatismo. Traemos gente a la iglesia, los tenemos bien, pero a la vez estamos criando una iglesia o levantando una iglesia superficial. No una iglesia que cuando escucha un mensaje acerca del cielo y del infierno no quiere escucharlo. Cuando escucha un mensaje del arrepentimiento, todos se quieren ir. Por eso tenemos una iglesia floja, porque nosotros mismos dentro de las iglesias estamos criando, porque estamos influenciados por esas corrientes filosóficas que hoy en día nos tienen a nosotros afectados. Entonces, voy a dar esos ejemplos claros para no desarrollar porque no me da tiempo. Y la pregunta sería la siguiente: ¿está la iglesia teniendo creatividad por medio del Espíritu Santo? Y voy a cerrar con este versículo. Maestro, búsqueme allí Éxodo 31, versículos 3 y 5. Noten lo que dice la palabra de Dios. Y yo digo, bueno, funciona, pero están haciéndole un daño a la iglesia, porque lo están acostumbrando a que cada moda que saque la iglesia, cada ritmo que saque la iglesia, cada festividad que haga la iglesia, que haga el mundo, la iglesia lo debe suplantar para que la gente se sienta feliz. Y el día que una iglesia no haga eso, la gente se va a sentir aburrida en las iglesias y se van a salir. Por eso, hoy en día tenemos iglesias que solamente son entretenidas, pero no hay una búsqueda real con Dios. Por eso no hay crecimiento, no hay poder, no hay milagros, no hay unción. El Espíritu Santo pareciera que estuviera sacado de la historia, o él apartado de la historia él mismo, porque el ser humano está vuelto dentro de las mismas iglesias al paganismo. Y esto es lo que prescribe la ética, como una conducta inadecuada, incorrecta, y debemos hacer un paro en alto para buscar lo que es correcto y beneficioso en el espíritu para las personas. Y leemos Éxodo 31:3. Dice la Biblia: lo he llenado del Espíritu de Dios y le he dado gran sabiduría. Primero, Dios le ha dado sabiduría a la iglesia. No necesitamos copiar lo que está en el mundo. Tenemos la sabiduría de Dios. Tenemos, dice, capacidad y destreza en toda clase de arte, manuales y oficio. Dios le da capacidad, destreza en toda clase de arte a la iglesia. Claro que sí. ¿Dónde está la creatividad de la iglesia? Es la pregunta. Vamos al versículo 4. Es un maestro artesano, experto en trabajar el oro, plata y el bronce. Vamos al 5.º versículo. Y es hábil en grabar e incrustar piedras preciosas y tallar madera. Es un maestro en todo trabajo artístico. Dios da capacidades al hombre, pero ¿dónde están esas capacidades en la iglesia? Ya no están. Eso es una falencia grave y, como dicen coloquialmente, garrafal dentro de nuestro cristianismo. Yo quisiera continuar. Hay mucho material para aprender sobre estos aspectos de la ética y de estas corrientes filosóficas que nos están dañando. Nos queda pendiente los diferentes sistemas de ética y dónde se agrupan y cómo se agrupan.
vamos a tener, yo sé que vamos a tener unos 2 ciclos más, por lo menos un ciclo más, y en ese ciclo más que nosotros demos, vamos a completar todo esto, y yo sé que les va a quedar muy claro lo que es la ética cristiana, en qué se desempeña la ética cristiana. Por ejemplo, yo quiero darles esto, en el nombre del Señor Jesús, quiero darle las características de la ética cristiana. Si usted quiere, lo copia. Las características de la ética cristiana, ¿verdad? Ética cristiana tiene diversas características. Cópielas rápidamente porque ya el tiempo se nos acabó. En primer lugar, la ética cristiana está determinada por la revelación general y especial de Dios. Se lo repito, en primer lugar, la ética cristiana está determinada por la revelación de Dios general y especial. Ustedes saben que la revelación especial es por medio de todo lo visible, la general, perdón, y la especial por la Biblia y por la que Dios se revela al hombre en su corazón. En segundo lugar, la ética cristiana es deontológica. Escriban, por favor. La ética cristiana es deontológica. Esto quiere decir que está directamente relacionada con el sentido del deber, que es otra parte que vamos a dar y a profundizar en otra clase. Se lo repito, en segundo lugar, la ética cristiana es deontológica. Esto quiere decir que está directamente relacionada con el sentido del deber, es decir, lo que el hombre tiene que hacer, debe hacer como correcto. Contrario a otras ramas, escriban, contrario a otras ramas de la ética que no están centradas en el deber, sino en el fin, como la que le acabé de decir, el pragmatismo. Otra vez, lo repito, contraria a otras ramas de la ética que no están centradas en el deber, sino en el fin. Es decir, no escriban esta parte, es decir, lo que funciona como fin último, eso es lo que yo voy a hacer, o eso es lo que es bueno. Y eso no es correcto, porque hay muchas cosas que aunque funcionen bien, como les acabé de explicar, no llevan un sentido correcto en lo que se hace. Tercer lugar, la ética cristiana es prescriptiva. La ética cristiana es prescriptiva porque determina aquello que debemos hacer. Otra vez, tercer lugar, la ética cristiana es prescriptiva porque determina aquello que debemos hacer. Explico para que no vayan a escribir esta parte. Es decir, la ética te dice qué debe hacer. Eso es lo que te dice la ética. ¿Qué debes hacer? Por eso es prescriptiva. Prescriptiva es que te dice qué debes hacer. En vez de decirte como la ética, como la moral es descriptiva, porque la moral describe lo que ya es o está. Si cuando hay una conducta, la moral describe que esa conducta no es correcta, pero la ética te dice qué debes hacer. Ahí está la diferencia. Lo vamos a ampliar en unas clases posteriores. Cuarto lugar, la ética cristiana tiene el carácter de Dios. La ética cristiana tiene el carácter de Dios como su más alto valor. La ética cristiana tiene el carácter de Dios como su más alto valor. Quinto y último, y cerramos aquí, la ética cristiana coloca la palabra de Dios. La ética cristiana coloca la palabra de Dios como la base para medir nuestras acciones. Como la base para medir nuestras acciones. Estos 5 puntos son importantes que usted lo analice para que pueda entender lo que es la ética cristiana. En esto se basa la ética cristiana. Pero es importante estudiar lo que estamos haciendo para llegar luego aquí y entender por qué la ética cristiana debe ser en esa posición. Porque ya vimos que todas estas corrientes no nos pueden dirigir. Queridos, Dios los bendiga. La paz de Cristo sea sobre ustedes de una manera especial. Que tengan una feliz noche.
sigan avanzando y creciendo en el Señor. Con esto logramos reponer la hora que nos faltaba. Dios los bendiga. Pueden saludar allí. O si tienen alguna pregunta, háganla. Yo aquí tengo tiempo. Tranquilos que yo afán no tengo. Dios los bendiga. Pueden saludar allí. Saluden. Prendan su micrófono y digan Dios los bendiga. Un saludo. Vamos. Gracias, profe. Feliz noche para todos. Feliz noche para todos. Abrazo y saludos. Saluden, saluden. No se vayan sin saludar. Digan amén. Gloria a Dios. Bendiciones, pastor. Gracias por esa clase. Estuvo súper interesante. Amén, amén. Gloria a Dios. Saludes para todos los demás. Bye, bye.